grabar en esta computadora. Bien, entonces, antes de ver el contenido teórico introductorio que les quería mostrar, les voy a mostrar, tenemos la página de EVA del curso, ¿sí? El Zoom que está acá va a ser siempre el mismo, que es este que estamos conectados ahora. Los avisos les van a ir llegando en realidad al mail, pero lo pueden también chequear acá, ¿tá? Y ya les subí algunas cosas para que lo vayan viendo, ¿sí? El cronograma, que ahora lo vamos a ver, una descripción del curso y cómo va a ser la metodología de trabajo, que es un poco lo que yo explicaba recién, en grupos, con casos de análisis, seminarios, etc. Ya están subidos los artículos de los 6 seminarios, estos son para todos, o sea que ya los pueden ir leyendo. Lecturas esenciales y después una bibliografía más ampliada que no es necesario leerla toda, y de hecho sería difícil hacerlo en el tiempo del curso, pero si quieren profundizar en algunas cosas. Estas cosas léanlas todos y todas sí o sí porque son esenciales para el curso. Todavía no les subí los casos de trabajo, pero en breve, una vez que estén armados los cursos, los grupos, perdón, van a estar subidos. ¿Sí? Si vemos el cronograma, corro esto que siempre me da problemas. Si vemos el cronograma, acá estamos en el lunes 2 de octubre, esta es la clase introductoria. Mañana les va a quedar subido un video breve de media hora, que es un repaso de este tema, ¿sí? Variantes en el genoma humano y su impacto funcional y clínico. El miércoles van a ver con Pepe Tort, que es el grado 5 de genética, el pipeline de análisis de secuenciación masiva, y el lunes vamos a cerrar con la parte teórica con una charla sobre interpretación de variantes con fines clínicos, que es en definitiva lo que vamos a hacer en los casos de trabajo, ¿sí? Luego tenemos la primera clase presencial, donde yo les voy a presentar a los grupos los casos problema de trabajo y ya van a empezar a trabajar sobre ellos, ¿sí? Y como ven, después vamos a ir intercalando discusiones de artículos que la van a hacer con compañeros y compañeras mías, con ese trabajo de análisis grupal que nos va a llevar una semana, ¿sí? Lo pueden hacer ustedes por mail, por EVA, se juntan, WhatsApp, lo que sea, y cada tanto vamos a tener instancias por Zoom para que cada grupo cuente hasta dónde avanzó, pregunte, esas cosas. Cosas que además lo pueden hacer por EVA. Y después tienen acá un tiempo de trabajo en equipos, sin clases, pero donde por supuesto pueden consultarme por EVA, y a la doctora Mariana Moraes, que me va a estar dando una mano con este tipo de tareas, ¿sí? Y por lo tanto una mano a ustedes con las consultas que puedan tener. Ella hizo el curso la vez pasada. Y luego, en 2 sesiones de actividades presenciales, cada grupo presenta las conclusiones, ¿sí? Después yo voy a hacer un redondeo final, y dejo una clase por si hay que recuperar alguna. Como van a ver, lean en detalle el curso, la aprobación depende de este trabajo de presentación, que si bien es en grupo, todos tienen que participar en el grupo, y el trabajo escrito, o sea, estas conclusiones que van a presentar como forma de informe o reporte escrito del caso, ¿sí? Vean los materiales que están aquí, que describen eso perfectamente, ¿sí? Y después, por supuesto, le vamos a ver ya los casos concretos que le toca a cada grupo y las preguntas guía que tienen que responder y, bueno, por supuesto, toda la orientación que le podamos dar los docentes, ¿sí? ¿Alguna duda de esto? No, Bien, entonces voy a arrancar con esta presentación que es introductoria y les quiero mostrar algunas cosas introductorias justamente para luego volver a
algunas de las cosas que vamos a hacer en el curso. ¿Sí? Le puse a esta introducción genética clínica, desde la citogenética a la secuenciación genómica. Un poco eso es una cuestión histórica, ¿no? Desde las enfermedades citogenéticas, el síndrome de Down fue el primero en descubrirse, hasta hoy en día que podemos secuenciar todo el genoma de un paciente, y eso lo vamos a ver, pasaron más de medio siglo, ¿ah? Y también las herramientas que podemos utilizar, que es algo de lo que ya vimos mucho en el curso de genética humana y vamos a volver sobre esto. ¿Tá? Entonces, como siempre, vamos a hablar de genética clínica y de genética de enfermedades. Las aplicaciones de la genética clínica, básicamente lo que a mí se me ocurra son estas. En el diagnóstico, sobre todo de enfermedades de causa genética, la mayoría de las cuales, no todas, pero la mayoría de las cuales son enfermedades raras en el sentido de poco frecuentes, ¿sí? Pero un diagnóstico que puede ser también prenatal o presintomático, ¿no? O sea, un individuo previo a que un individuo desarrolle síntomas de enfermedades que son del adulto, y en programas de lo que se llama screening genético, que puede ser de prerreproductivo a postmortem, luego de la muerte. ¿tá? O sea, es la búsqueda, un poco al barrer en un individuo, de variantes genéticas que tengan importancia para su salud. Marqué en rojo el diagnóstico de enfermedades raras de causa genética, estoy hablando obviamente, y screening genómico, porque es lo que vamos a hacer en el curso. ¿Sí? Los casos problemas básicamente arrancan por el diagnóstico de esas cosas. La genética también puede dar información pronóstica, ¿no? O sea, del curso y la evolución esperable de una enfermedad. Y por supuesto puede dar herramientas para la prevención. ¿Sí? En genética, cuando hablamos de prevención, hablamos por lo menos de dos cosas. ¿Sí? Lo que clásicamente llamaríamos prevención en genética, que es la prevención de la transmisión de una variante genética. ¿no? El papá tiene una mutación que causa enfermedad dominante y no queremos que se la pase al hijo. Se la va a pasar en el 50%, tiene una probabilidad de pasarla del 50%, o eso dice la ley de Mendel. Pero hay estrategias de reproducción de forma tal de evitar eso. ¿Sí? Pero también hablamos de prevención en genética cuando hablamos de programas de prevención, de medicina personalizada, o de programas, cuando es más grande, basados en el riesgo genético. Ejemplo típico, individuos que tienen un alto riesgo de cáncer por determinada o determinadas variantes genéticas, eso se llama síndrome de predisposición hereditaria al cáncer, y que diseñamos una serie de estrategias para prevenir esos cáncer o por lo menos detectarlos precozmente. ¿Sí? Eso, vamos a ver un caso de eso. El asesoramiento genético involucra un poco todas estas cosas, ¿no? Pero tiene que ver sobre todo con un asesoramiento genético reproductivo y con un asesoramiento genético de prevención de riesgos, ¿no? Los dos aspectos que... La epidemiología genética, no vamos a entrar eso en el curso, pero todas estas cosas hay que verlas siempre en el contexto poblacional, y en algunos casos estrategias de tratamiento específicas o sintomáticas, o sea, específicas frente al problema genético en particular, o sintomáticas, es decir, para tratar de tratar los síntomas, que pueden derivarse o deducirse a partir de la genética. En algunos casos no tienen tratamiento y marchamos, ¿no? Pero en los casos que a partir de la genética podemos hacer sugerencias, por lo menos, de tratamiento. Lo primero que hay que plantearse, yo por supuesto arranqué así nomás y voy a ir rápido porque esto es una cosa muy introductoria y hasta de sentido común. Por supuesto, si hay alguna duda o un comentario, activan el micrófono y me avisan, o ponen la manito esa de Zoom. Pero lo primero que hay que plantearse, en los casos que vamos a ver, obviamente tiene una enfermedad genética, porque si no, no van a ser casos problemas de un curso de medicina genómica, pero en un caso de la vida real, lo primero que hay que plantearse es si nuestro paciente tiene una enfermedad genética o qué elementos tenemos para pensar que tiene una enfermedad. ¿Qué son estos? Que a mí se me ocurran por lo menos. La historia familiar, a veces tiene la tiene el abuelo, la tiene el padre, la tiene el niño. Entonces, a veces tenés modos de herencia clásicos, autosómico dominante, autosómico recesivo, que
permiten no solo poner en evidencia que hay una enfermedad genética, sino incluso el modo de herencia de la consanguinidad, que no necesariamente, pero es un fuerte factor de riesgo y es un factor muy sugestivo de que haya una enfermedad genética recesiva. Y el fenómeno de anticipación, que lo vimos en el curso de genética humana y lo habrán visto en otros cursos, que los mecanismos que permiten explicar un fenómeno de anticipación de veras son genéticos. Entonces, si hay un fenómeno de anticipación, es una enfermedad genética. La edad de inicio, ¿sabes? Yo casi me pongo, hay muchos ejemplos, pero un par de ejemplos claros. No es lo mismo una señora que tiene un cáncer de mama a los 65 que una que lo tiene a los 25. O un señor que empieza con una enfermedad de Parkinson a los 70 que otro que empieza a los 32. Entonces, ahí, eso que es intuitivo, te puede hablar es una presentación atípica, en ese caso por la edad de inicio. A veces tiene una clínica característica. Yo ahora les voy a mostrar algunos ejemplos, pero hay individuos, lo ves por la calle y dice, capaz, aquel tiene una enfermedad genética y tal cual, y tal es. Pero en otros casos eso no es tan sencillo. Entonces, ahí hay que ver lo que se llama la asociación de elementos clínicos, lo que se llama un síndrome en definitiva. No es lo mismo un niño con una discapacidad intelectual leve y sin otras alteraciones, con un crecimiento adecuado, sin malformaciones, sin anomalías de la cara, morfológicas, sin epilepsia, que un niño con una alteración del crecimiento, una malformación cardíaca y renal y una discapacidad intelectual severa. En el segundo caso pensamos fuertemente en una enfermedad genética, si bien no es el único mecanismo. Las alteraciones de la morfogénesis, por lo tanto, son un ejemplo central, un elemento, perdón, central para pensar en una enfermedad genética. Muchas veces, no va a ser el caso de los casos que vamos a analizar, pero muchas veces el diagnóstico de una enfermedad genética se piensa o se hace por descarte, luego de la exclusión de causas adquiridas. Por ejemplo, para pensar en un niño con una inmunodeficiencia primaria de causa genética, primero voy a haber descartado causas de insuficiencia, con una inmunodeficiencia primaria, quise decir, de causa genética, primero vamos a haber descartado las causas más frecuentes de inmunodeficiencia adquirida. El HIV, la desnutrición, ciertas enfermedades sistémicas, etc. A veces la evolución nos da elementos para pensar en una enfermedad genética. Imaginemos un niño que tiene ciertos problemas, aparecen ciertos problemas durante el parto o perinatales, ¿no? O sea, alrededor del parto, que tiene un retraso del desarrollo leve, que va mejorando, aunque sea levemente con el tiempo y con fisioterapia, de un niño que tiene un parto normal, empieza con un desarrollo lo más bien, empieza a crecer, los primeros meses todo bien, y después se estanca, queda estancado en el desarrollo, a veces en el crecimiento, y luego empieza a perder conductas y habilidades que había adquirido durante el desarrollo neurológico. Puede haber causas no genéticas de eso, nunca es bueno eso, obviamente, puede haber causas no genéticas de eso, pero deben hacer pensar en una causa genética muchas veces, por ejemplo. Y la otra, que eso lo vamos a ver en el curso, obviamente es, bueno, tener estudios sobre el genoma del paciente que me digan que tiene una enfermedad genética. Tiene un cromosoma 21 de más, no, se acabó la discusión. Tiene 2 mutaciones delta F508 en el gen CFTR, retina fibrosis quística, se acabó la discusión. ¿Sí? Bueno, a ese diagnóstico molecular vamos a tratar de llegar en varios casos, analizando la historia familiar, la clínica del paciente y datos de su genoma. No todos los datos, pero una parte importante de los datos de su genoma. Esto es lo que yo les decía hoy. Hay individuos que lo ve por la calle y dicen, aquel tiene una enfermedad genética. Y hay muchos más. Estas son imágenes que saqué de internet, no son pacientes de acá. En otros casos, definir si un individuo tiene una enfermedad genética o un riesgo genético ya no es tan fácil, ¿no? Yo le ponía el ejemplo de la predisposición genética al cáncer. Yo no puedo mirarlo a aquel y decir, sí, aquel mirá cómo camina, debe tener una predisposición hereditaria al cáncer de mama y ovario. No puedo hacer eso. Tengo que ver
las otras cosas que les mostraba recién. A veces tenés enfermedades genéticas que en realidad son factores de riesgo, ¿no? No quiere decir que tengan necesariamente un fenotipo alterado, pero sí son un factor de riesgo para un fenotipo alterado. Entonces, a veces tenés un diagnóstico presintomático, es un individuo que tiene una enfermedad genética, pero todavía no tiene síntomas claros de la misma. Por lo tanto, o lo ves en sus genes o lo vas a ver en la evolución. A veces tenés enfermedades leves, son enfermedades genéticas que usualmente tienen una presentación y tienen una presentación muy leve o muy atípica. Y vos decís, ¿este tendrá una enfermedad genética? No tendrá. Yo tengo varios casos de algunas enfermedades genéticas leves y con presentaciones dentro de las enfermedades genéticas leves, de presentaciones muy leves, demasiado leves, que yo dudaba realmente si tenía una enfermedad genética y luego de un tiempo estudiándolos tenía. Nomás. Lo que pasa es que tenían una presentación muy leve y muy atípica de ciertas enfermedades. Algunas enfermedades son evolutivas, entonces tienen un inicio muy leve y muy inespecífico, y luego con un tiempo aparece una serie de factores y de características clínicas que no dejan lugar a duda. ¿Ah? Y hay enfermedades que no son diagnosticables a nivel clínico. No son diagnosticables a nivel clínico, quiero decir, yo no puedo diagnosticar con certeza que el paciente tiene tal enfermedad causada por determinado gen. ¿Sí? Por ejemplo, las miocardiopatías primarias, ¿no? Enfermedades genéticas del músculo cardíaco, del miocardio, hay 15, 20 genes que las causan y tienen una gran superposición entre los fenotipos de esos genes. Entonces yo no puedo decir, este tiene, la más frecuente es la hipertrófica, o sea, una hipertrofia del músculo cardíaco, le hago un ecocardiograma y veo que tiene una hipertrofia del músculo cardíaco y decir, este debe tener, esta hipertrofia debe ser por el gen fulanito de tal. Yo eso no lo puedo hacer. Bueno, ahí tengo que ir a buscar en todos esos genes y ver qué encuentro. ¿Ah? De hecho, lo vamos a hacer en el curso. Bueno, y a veces uno piensa que un paciente tiene una enfermedad genética, se agrupan dentro de, son parte de la genética clínica como especialidad, pero no son enfermedades genéticas las causadas por teratógenos, o sea, sustancias, factores, ¿no? Pueden ser rayos X, virales, químicos, drogas legales e ilegales, fármacos, etcétera, que exógenos a través de la madre llegan al embrión y eventualmente al feto y alteran el proceso normal de desarrollo embrionario. No es una enfermedad genética eso, ¿no? Los genes del embrión en principio, antes de estar expuesto a ese factor, estaban lo más bien, pero pueden terminar causando alteraciones de la expresión génica, mutaciones y alteraciones del fenotipo que sean indistinguibles de una enfermedad genética. Y después hay casos de bajo riesgo como los edad materna avanzada, que es un factor de riesgo en definitiva para síndrome de Down y algunas otras cosas que, bueno, yo eso lo puedo definir a partir de la edad, sabiendo la edad de la madre, pero no tengo la certeza de que lo va a tener. ¿Sí? Pensamos entonces en las causas genéticas de enfermedades. Este es un esquema que yo lo muestro siempre. Soy pesado, yo sé, pero porque es una cosa que quiero que quede clara y quiero recordarla y quiero a su vez problematizarla. Si uno piensa, podemos pensar en estos dos extremos. En el extremo A tenemos una mutación en un gen donde es la causa única o principalísima de una enfermedad y otros factores, otros genes o factores ambientales no van a influir o van a influir mínimamente sobre esa enfermedad. ¿Ah? En estas nos vamos a centrar en este curso. En el otro extremo tenemos las enfermedades que son poligénicas y complejas o multifactoriales, donde hay muchos variantes en muchos genes, pueden ser cientos, que influencian un fenotipo y con un gran componente de interacción entre esos genes y esos genes con el ambiente. Esa la vamos a ignorar en este curso. Y hay algunos ejemplos, como toda la vida, a mitad de camino entre esto, ¿sabes? Que sí vamos a ver algunos, o podríamos ver algunos. Puede pasar que nos encontremos, se los dejo para la sorpresa, algunas cosas intermedias en este curso.
Esta es otra forma de ver lo mismo. ¿Ah? Yo soy medio pesado en eso, siempre lo hago, de mostrar lo mismo de distintas maneras. A mí me parece que buena idea, entiendo que a veces puede ser medio pesado. Pero si uno agarra una población de individuos, esto en realidad es una población de variantes genéticas, acá están los individuos, yo voy a tener una cosa así. Unos pocos que tengan una variante genética, llamamos una mutación, poco frecuente y que causa una enfermedad, con eso solo le alcanza, esas son las que nos vamos a centrar en este curso, o individuos que tienen una variante que es importante, pero precisan alguna cosa más para tener la enfermedad, ¿sí? Y después la gran mayoría de los individuos que van a tener algunas variantes genéticas que pueden llegar a ser factores de riesgo, pero dentro de una poligenia y una multifactorialidad muy grande, y solo aquellos que tienen muchas, una adición, una suma de alguna de esas variantes, más eventualmente factores ambientales, este señor y este señor, pueden tener una enfermedad poligénica multifactorial de la frecuente, relativamente frecuente. ¿Sí? Es otra forma de verlo. Entonces, en un extremo, yo lo que tengo es un cambio, de repente, ¿no? Un cambio en una base del ADN y tal. Eso es lo que causa la enfermedad, puede ser letal, ¿no? En un individuo. ¿Sí? No preciso más nada. Ese es como un extremo. Es el extremo, repito, que más vamos a ver en este curso. Entonces, acá está el problema. Si yo secuencio el genoma entero de una persona, un paciente, y lo comparo con un genoma de referencia, eso es lo que se hace en la secuenciación, lo van a ver en la clase donde vean el pipeline de secuenciación masiva, pero esencialmente es eso, ¿ah? Agarrar el genoma del paciente, agarrar el genoma de referencia y compararlo, voy a encontrar 5 millones de variantes, en cualquiera de nosotros que hagamos eso. Y a mí de repente de esos 5 millones me interesa una, que es la que causa la enfermedad. Entonces tengo que ir achicando ese número de variantes hasta llegar a la o las que son las que están causando el fenotipo en ese caso. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer en este curso. En el otro extremo, yo ahí voy a tener lo que se llama scores poligénicos de riesgo, ¿ya? Donde tengo una distribución de la predisposición genética en una población y en un extremo que existe por azar, no más, por segregación mendeliana de múltiples alelos, pueden tener un alto riesgo de determinadas enfermedades. ¿Sí? Entonces ahí no me alcanza con una, tengo que tener una sumatoria de variantes, que yo las puedo ver en el genotipo del individuo, eventualmente, pero que nunca me van a alcanzar porque son cosas poligénicas multifactoriales y hay factores adicionales que yo no estoy viendo en el genoma, obviamente, pues son extragenéticos o ambientales. ¿Eh? Pero sí puedo encontrar a los individuos que tienen una sumatoria de variantes de riesgo y que por lo tanto están acá, en el riesgo aumentado. ¿Sí? Eso no lo vamos a ver en este curso. En casos, sí lo vamos a discutir en alguno de los artículos de los seminarios. ¿Sí? Una consulta. Adelante. Eh, el ejemplo que diste recién, digo, el otro extremo, el de las variantes poligénicas y eso, ¿son solo al azar o pueden ser también heredadas? O sea, que no sea una mutación puntual que genere una enfermedad, que sea como eh, la acumulación de mutaciones al azar que generan una Sí, enfermedad, también puede ser heredada. sí, está bien lo que vos preguntás. De hecho, la enorme mayoría son heredadas. Por al azar, no me refería al azar en el sentido de que sean de novo, o sea, de que son mutaciones que ocurrieron de novo. Al azar me refería en el sentido de que son la enormísima mayoría heredadas. Al azar me refería en el sentido de que de los dos papás, o los cuatro abuelos, como quieras verlo, ¿no? Los dos papás si tienen de repente
uno, estoy inventando, ¿no? Pero uno tiene 14 variantes de riesgo para infarto de miocardio, el padre, y la madre tiene 17. De repente, los dos le pasan todas esas variantes y la hija queda en ese recontra extremo, o le pasa uno 3 y la otra 7 y queda por el medio. ¿Ah? Al azar en ese sentido, al azar en el sentido de que son muchos genes, de los cuales yo tengo entre 1 y 4 alelos entre los dos padres, y que le puede tocar cualquiera para cualquiera. Entonces, al azar en esa repartija, pero son Claro, heredadas, al azar dentro de lo heredado. A eso está. además se le puede sumar eventualmente, si tenés mucha mala suerte, alguna mutación de novo, y eso, de hecho, eso pasa y está demostrado. Y ahí Claro, puede ser bien. peor todavía. Pero me refería al azar en el sentido de la repartija de alelos mendelianos en muchos genes, poligénicos. Además puede haber mutaciones de novo. ¿Te aclaró? Sí, perfecto. Aún en los casos en teoría simples, donde yo tengo una mutación, igual hay una serie de complejidades que hay que tener en cuenta y hay que estar avisado, digamos. Una primera es la frecuencia. Sobre todo esto pensando más en el diagnóstico médico, no en lo que vamos a hacer en el curso. Porque hay enfermedades que son muy, muy poco frecuentes, por lo tanto, uno nunca se las va, y son muchas, muchos miles, y uno nunca se las va a acordar de memoria. Y de hecho, capaz que uno nunca vio una, sobre todo en un país chico como Uruguay, de poca población, y es muy difícil pensarlas y decir, esta debe ser la enfermedad de tal. No, tiene una frecuencia de 1 en 200.000, andás a ver si viste alguno alguna vez. Ahí la inteligencia artificial ayuda y va a ayudar más aún. A mí me gusta dividir este problema en 3 categorías. Las enfermedades relativamente frecuentes, que están a la derecha de este esquema, que la deben conocer, yo me animaría a decir, todos los médicos, o por lo menos los pediatras, los neurólogos, los neuropediatras, algunos de los hematólogos, ¿no? Porque son relativamente frecuentes y seguro van a haber alguno. Luego una categoría intermedia que debemos conocer los médicos genetistas, ¿sí? Porque seguro vamos a ver y seguro nos van o vamos a diagnosticar y nos van a consultar. Están en el medio, acá en las que pongo acá, ¿no? Entre 1 en 10.000 y 1 en 3.500. Y después hay una enormísima cola de miles de enfermedades, literalmente, no es una exageración, miles, no, miles, posta, que tienen frecuencias en algunos casos bajísimas, 1 en 100.000, 1 en 200.000, 1 en 1.000.000. Y yo, que hace 20 y pico de años de trabajo en esto, capaz que no vi ninguna, o de muchas no vi ninguna. O vi y no me enteré, porque no la supe reconocer, además. Y muchas de ellas, cuando yo me recibí o cuando yo empecé a trabajar en genética, no existían, entre comillas, en el sentido de que todavía no se había identificado el gen que las causaba, ¿no? Y todos los meses, probablemente los años seguro, y los meses se descubren nuevas enfermedades genéticas, o sea que menos uno la va a conocer si son nuevas. Entonces, esas nadie las puede conocer de memoria, y bueno, ahí hay que saber navegar las bases de datos, algo de eso vamos a ver en este curso, para poder sacar los datos necesarios de esas enfermedades. ¿Sí? Esto un poco ya les hablé, ¿no? Pero uno tiende a pensar, o la situación más sencilla sería un gen, una enfermedad. Pero en realidad hay de todo, ¿sí? Todas las todo lo que se les ocurra en genética existe, ¿no? Será más frecuente, menos frecuente, pero todo existe. Siempre me preguntan, ¿pero eso puede ser que pase? Sí, como poder ser, pues. Pero lo que sí, lo más frecuente, y lo que vamos a ver en este curso, es cómo un gen puede dar distintos fenotipos o distintas presentaciones clínicas, cómo muchos genes pueden dar una misma enfermedad, cómo muchos genes pueden manifestarse a veces como recesivos, a veces como dominantes, ¿sí? De eso vamos a ver algunos ejemplos. Lo otro que quiero repasar es para qué queremos un diagnóstico genético, independientemente de cómo lleguemos al mismo.
y qué tanto trabajo nos dé llegar al mismo. Este es un esquemita de un trabajo que no se ve la referencia, pero se las pongo después, que creo que está subido en la bibliografía, que siempre lo pongo, porque lo que muestra claramente es cómo uno puede necesitar o querer un estudio genético en cualquier momento de su vida, desde antes de nacer hasta después de morirse. Desde antes de nacer, en una pareja que de repente está planeando un embarazo y por alguna razón, o sin ninguna razón, piensan que pueden tener un riesgo aumentado de ciertas enfermedades genéticas, hasta lo que se llama autopsia molecular, es decir, sobre todo una muerte súbita en el niño o en el adulto joven, muchas veces es de causa genética y se necesita un diagnóstico, no para el que se murió, que ya se murió, pero sí para sus familiares de primer grado, sobre todo hermanos e hijos. Eso es lo que se llama autopsia molecular. Y todo lo que pasa en el medio. Nosotros lo que vamos a ver es esto, ¿no? El diagnóstico de enfermedades, el uso de datos clínicos para la prevención y algo de la predisposición hereditaria al cáncer. ¿Sí? En los casos. Y en los artículos vamos a discutir varias de esas cosas. Esto es lo mismo, las distintas situaciones, yo acá las puse en forma de tabla, ¿ah? Pero sobre todo vamos a ver las dos que marqué acá. Esto es lo mismo. Cuando hablamos de riesgos genéticos, sobre todo acá estoy pensando en riesgos poligénicos, lo que discutíamos hace un ratito, es sobre todo para enfermedades cardiovasculares, para cáncer, riesgo de cáncer, y para enfermedades neurodegenerativas. La gran diferencia es que para enfermedades cardiovasculares y para riesgo de cáncer o de ciertos cánceres, hay medidas, buenas, malas, más o menos, pero hay medidas para la prevención y la detección precoz. En cambio, para la gran mayoría de las enfermedades neurodegenerativas, hoy en día no hay grandes estrategias de prevención. Por lo tanto, la utilidad del diagnóstico de riesgo genético para enfermedades neurodegenerativas es mucho más leve. Y a veces hasta es dañino. Y se plantea no hacerlo. Uno de los casos que vamos a analizar tiene que ver con prevención y van a ver cómo la mayoría de los genes analizados tienen que ver con enfermedades cardiovasculares y cáncer, que yo no digo que nadie se ponga contento porque le encuentren una mutación que dice que tiene un alto riesgo de una enfermedad cardiovascular o de cáncer, pero lo que sí digo es que esa información le va a ser útil a la persona para tomar mejores decisiones respecto a su salud futura. ¿Sí? Esto es lo mismo para farmacogenética, que vamos a ver alguna cosita, muy por arriba, muy de costado, digamos. Por arriba no, pero de costado. Pero es la misma lógica, ¿no? Es decir, así como una sumatoria de variantes genéticas pueden determinar nuestro riesgo a determinadas enfermedades, una sumatoria de variantes genéticas, en general más chica, más oligogénica, de pocos genes, puede determinar nuestra respuesta a los fármacos. Tanto la respuesta del efecto terapéutico deseado como del riesgo de efectos adversos. ¿Sí? Esto lo vamos a ver, ¿no? Como hay algunos programas, este es un ejemplo de uno en Pensilvania, donde seleccionan una serie de genes que están acá abajo para hacerlos en lo que quieran, individuos sanos que quieran, y sacar información preventiva útil, dársela a esos individuos, explicársela y hacerle recomendaciones en función de eso. Nosotros vamos a hacer un ejemplo, digamos, de eso. En realidad, esto que yo digo resulta muy sensato, ¿no? Veo los genes, puedo predecir ciertos riesgos y puedo tomar mejores decisiones. En realidad es muy discutido, ¿sí? Y tiene sus pros y sus contras, o tiene elementos para decir esto está bueno y es buena idea hacerlo, y elementos para decir que no. De hecho, el American College of Medical Genetics and Genomics
que es una institución que hace guías para el uso de estas cosas y que todos le damos bolilla, dice que no hay que hacer eso. ¿Ah? El American College of Medical Genetics fuertemente desestimula alguna referencia a este panel de genes que tenía 59 genes, ahora tiene 73, creo, 72, fuera de, para usarlo como estrategia así preventiva en adultos. ¿Ah? Lo que ellos dicen es, si vos vas a hacer, por ejemplo, una secuenciación del exoma, que ahora vamos a ver, para tratar de diagnosticar una enfermedad genética, cualquiera esta sea, ya que estás, ofrecele al paciente ver un grupo de genes que le puede dar información preventiva para el futuro. Eso sí, lo recomiendan, y yo lo recomiendo, en el grupo de trabajo que yo coordino. Pero dicen, si el paciente está sano, no le vas a hacer un exoma para diagnosticar una supuesta enfermedad genética. El tipo está lo más bien. No le recomiendes hacerse esto solo por esto. ¿Ah? Eso es lo que ellos dicen. Tienen sus pros y sus contras, tienen cosas en las que están equivocados y tienen razón, y hay decisiones que son puramente económicas. Nosotros lo vamos a hacer igual, pues somos rebeldes, pero lo vamos a hacer igual como ejemplo, hacer lo que ellos dicen que no hagamos, pero lo vamos a hacer en un ejemplo. Porque no hay que perder de vista que por muy fancy y prestigioso y refinado que sea el análisis genético que hagamos, hay que ver lo holístico del paciente, de su familia, de su situación clínica, de su enfermedad, si es que la tiene, y de sus posibilidades de tratamiento. Y no hay que dejar de pensar el paciente, aunque tengamos todo su genoma a la mano. Otro concepto que quería repasarles es el de niveles de estudio cuando hablamos de genoma, que se va a mover entre estos dos extremos. ¿Sí? El nivel más grande, que es el nivel cromosómico, tiene un cromosoma entero de más, por ejemplo, y el nivel más chico o la mayor capacidad de resolución, digamos, que es la secuenciación, donde podemos, entre comillas, leer base por base el ADN, ¿sí? Y ver si hay un cambio de una base por otra en ese ADN de 3.000 millones de pares de bases. En el medio están las variantes de número de copia, copy number variants. En el día de mañana va a tener disponible un breve video que repasa todo este tipo de variantes. Pero bueno, lo que sí les voy a ir adelantando, o recordando en realidad, es que están a mitad de camino, ¿no? Porque son variantes muy chicas desde el punto de vista cromosómico para verlas en el cariotipo, o sea, mirando los cromosomas al microscopio, pero son enormes desde el punto de vista molecular, pudiendo incluir millones de pares de bases y centenares de genes. En este curso nos vamos a centrar en estos dos tipos de variantes, ¿sí? Sobre todo en las de secuenciación. Pensando también en niveles en los cuales uno puede querer hacer un diagnóstico genético, podemos pensarlo en función del flujo de la información genética en la célula, ¿no? Entonces yo puedo analizar el ADN y ver alteraciones ahí, pero también lo puedo hacer en el ARN, un mensajero, lo puedo hacer en la proteína, ya sea en la estructura o en la función de una proteína. Si la proteína en cuestión es una enzima, lo puedo hacer a nivel de los metabolitos que esa enzima metaboliza. Y, por supuesto, las variaciones epigenéticas que están determinando en definitiva el empaquetado, la organización y la lectura, entre comillas, la transcripción, para decirlo correctamente, de porciones de ese genoma. Yo podría hacer un diagnóstico o pretender hacer un diagnóstico en cualquiera de estos puntos. En este curso nos vamos a centrar acá, en hacer un diagnóstico sobre el ADN, ¿sí? Sobre el genoma. Como les dije recién, van a tener una charlita específica de esto, pero repasen, tengan claro los distintos tipos de variantes
genéticas que se pueden generar cuando cambia algo en el ADN, ¿sí? Que acá está esquematizado, ¿verdad? Las variantes sinónimas o silenciosas, donde dada la redundancia del código genético, puede pasar que cambie el ADN, cambie el ARN mensajero, pero que siga queriendo decir el mismo aminoácido, un codón es sinónimo, que se generen stops prematuros, eso es lo que se llama variantes sin sentido o nonsense, que se generen cambio de un aminoácido por otro, eso es lo que se llama variantes missense o de cambio de sentido. Todas estas se llaman variantes no sinónimas, porque, y a su vez las missense pueden ser conservativas, o sea, que es cuando se cambia un aminoácido por otro parecido, o no conservativas cuando se cambia un aminoácido por otro no tiene nada que ver. Repásenlo después en la bibliografía y en el videito que yo ya les grabé, mañana va a estar subido. También tenemos que analizar las variantes genéticas en función del efecto que éstas tienen sobre la proteína y la función de la proteína y por lo tanto eventualmente sobre el fenotipo. Y acá este es otro esquemita que muestro siempre y voy a seguir mostrando siempre porque es central para todo el razonamiento de la genética del siglo XXI. Acá se esquematiza la frecuencia poblacional de una variante, desde muy rara, en el sentido de poco frecuente, a común, en el sentido de frecuente, y el efecto sobre, pongámosle, la función de una proteína, o sobre el fenotipo, ¿no? Entonces, acá tengo, arriba a la izquierda, las variantes poco frecuentes a nivel poblacional y de alto efecto. Esas son lo que llamamos enfermedades monogénicas y en las que tener una determinada variante o dos, si es algo recesivo, alcanza y sobra para tener una enfermedad. ¿Ya? Esas nos vamos a centrar en este curso. En el otro extremo, voy a los mismos extremos que hoy, variantes relativamente frecuentes, eso es lo que se llama variantes polimórficas o polimorfismos. En genética frecuente es más de 1%, o como pone acá, más de 5%. Eso es lo que quiere decir frecuente en genética, en otro lado no. De efecto muy bajo, mínimo, a veces neutro, pero quedémonos las que tienen algún efecto, muy bajo sobre la función de una proteína o sobre un fenotipo. Efecto muy bajo, pero que puede ser aditivo con otras variantes genéticas, de ahí lo de poligénico, y además con factores ambientales. ¿Sí? Esas vamos a discutirlas en el marco de algunos artículos de seminario, pero no vamos a ver casos, porque son muy difíciles. En realidad, uno de los casos tiene algo de esto. Yo después les voy a mostrar. Y hay variantes que quedan a mitad de camino entre estas cosas, ¿sí? Un buen ejemplo de estas celestitas es el factor 5 de Leiden, ¿sí? El factor 5 de Leiden es una mutación puntual de cambio de sentido en el gen que codifica el factor 5 y que tiene una frecuencia poblacional que anda cerca del 1%, entre 1 en 80 y 1 en 100. ¿Sí? Y tiene un efecto importante, yo no me acuerdo exactamente, pero en heterocigosis te aumenta como 4 veces el riesgo de trombosis venosa. Y en homocigosis te lo aumenta como 20 veces. Entonces sería un buen ejemplo de las cosas intermedias. Estas, que están acá, arriba, a la derecha, de esas uno esperaría que no haya o que sean muy pocas, y de hecho es efectivamente lo que pasa, ¿no? Porque variantes frecuentes de alto impacto sobre el fenotipo y sobre una enfermedad genética, uno esperaría que no haya mucha, pues si no, salís a la calle y estaría todo el mundo enfermo, y además es obvio que tiene que haber habido una selección a lo largo de muchos millones de años en contra de ellas. Sin embargo, algunos ejemplos existen, sobre todo para algunas variantes recesivas, que pueden estar en heterocigosis y no pasar nada, en algunas poblaciones, ¿ah? Por distintos mecanismos. Repasen el teórico de genética de población. Hay varios ejemplos, pero dos ejemplos clásicos son
la anemia falciforme en afrodescendientes, que en algunas poblaciones de África llega al 10%. Pero claro, en heterocigosis no pasa nada, solo pasa en los homocigotos. Otro ejemplo que también en algunas poblaciones llega al 10% son las variantes de enfermedad de Gaucher se escribe, GBA es el gen, que en algunas poblaciones judíos askenazim llega al 10%, ¿sí? Siendo recesiva, ¿no? En heterocigosis no pasa nada. Y este otro grupo, que es el que nos queda, abajo a la izquierda, son variantes muy poco frecuentes que tienen efecto sobre el fenotipo, pero un efecto muy mínimo, si es que alguno. Estas variantes, hasta no hace mucho, prácticamente no había ejemplos de ellas. Desde el advenimiento, hace poco más de 10 años, de la secuenciación masiva, o sea que la usa todo el mundo, estas aparecen a patadas, y en nuestros casos vamos a ver probablemente decenas de estas, ¿sí? Y las vamos a ignorar, porque nosotros vamos a estar buscando más bien estas, ¿sí? Las de alto efecto, pero vamos a ver un montón de estas. Las técnicas de análisis sobre el genoma, también ya lo vimos, quiero repasar algunos conceptos centrales. Fíjense cómo a lo largo del tiempo, de los últimos años, la capacidad de diagnosticar enfermedades genéticas fue subiendo, ¿sí? Acá, básicamente la herramienta que se usaba era el cariotipo, la citogenética convencional, que uno con eso diagnosticás el 5% de los casos. Luego aparece la secuenciación Sanger, secuenciación de genes únicos, donde vos secuenciabas un gen, un pedazo de un gen, 2 genes, ya era Gardel. Y otras estrategias, ¿no? Así, durante los años 90 se usó esa técnica. Y ahí, desde el 2005 para acá, se empieza a usar. Entre el 2000 y el 2005 se empiezan a usar los microarrays genómicos, que ahora yo les voy a mostrar, y del 2005 para acá se empieza a usar la secuenciación masiva, y ahí aumenta enormemente por una razón muy sencilla, porque si antes yo tenía que estar días y con miles de pesos para secuenciar un gen, hoy estoy horas y pocos dólares para secuenciar 60 genes juntos. ¿Sí? Esto es lo mismo, ¿no? Cómo puedo ir desde lo más grande, que es el cariotipo, a lo más fino, de mayor resolución, que es la secuenciación, ya sea del exoma o del genoma, y en el medio el microarray. Las flechitas, como siempre, marcan lo que nosotros nos vamos a centrar en este curso. Esto repásenlo, pero tengo el cariotipo en una punta, tengo la secuenciación, esto es secuenciación Sanger de la vieja, ¿no? Que era por fluorescencia. Si ustedes se fijan, hay 4 piquitos, cada piquito es una base, la fluorescencia que corresponde a una base, y entonces yo puedo leer la secuencia de bases, esto es una hebra del ADN, la otra la deduzco, la puedo secuenciar, pero si no la deduzco por complementariedad de bases, y leo en los piquitos la secuencia del ADN. Y si ustedes se fijan acá, tiene 2 piquitos, uno negro que corresponde a G y uno verde que corresponde a A. O sea que el individuo acá es heterocigota, tiene en un cromosoma un par AT y en el otro cromosoma un par GC. Es heterocigota. Y en el medio, técnicas como el FISH, que permitían detectar delecciones muy chicas que no se ven en el cariotipo, pero que son enormes si yo las tuviera que ver en la secuencia, son millones de pares de bases. Sí, en este caso un par de millones de pares de bases. Acá yo les resumí, de nuevo, porque lo vimos en cursos anteriores, las técnicas más usadas hoy en día, la capacidad de resolución que tienen, la cobertura que tienen y el tipo de variantes que se usan para detectar fundamentalmente. Les quiero recordar algo de las 2 técnicas centrales que vamos a usar, que son los microarray o array CGH. CGH quiere decir, en inglés, Comparative Genomic Hybridization, o hibridación genómica comparativa, y la secuenciación masiva que leemos. El microarray fundamentalmente es para detectar cosas como esta, ¿no? Si yo tengo para un cromosoma en un individuo diploide, tengo 2 cromosomas.
La región que está en rojo tengo dos copias, una en el cromosoma paterno y una en el cromosoma heredado de la madre y otra en el cromosoma heredado del padre. Pero puede pasar que yo tenga una micro de lesión y en vez de tener dos copias tengo una sola. O una micro duplicación y en vez de tener dos copias tenga tres. ¿Ah? Cualquiera de las dos cosas puede ser mala. En general es más malo, si me perdonan la expresión, tener una micro de lesión que una micro duplicación, pero hay micro duplicaciones que son patogénicas. De hecho, mañana voy a ir a clínicas a ver un paciente que tiene una enfermedad genética por una micro duplicación. Y bueno, después puede haber otras variantes, ¿está? Pero fundamentalmente lo que yo voy a querer ver en el microarray es esto: regiones que están de más o de menos. La gracia del microarray es que me permite hacer eso a lo ancho de todo el genoma de una vez. ¿Ah? Entonces no tengo que decir, bueno, vamos a buscar en una parte del cromosoma 2 a ver si tiene esa región de más o menos. No, no, no. Yo busco todo el genoma a la vez. Por supuesto, va dejando huecos en el medio, no hace todo el genoma, deja huecos en el medio. Pero sí se analizan las regiones que uno sabe que son importantes, y hoy se sabe básicamente qué regiones son importantes, me cubre todo el genoma. Y entonces me puede decir a lo largo de todo el genoma si hay de más o de menos. ¿Sí? Lo digo de otra manera, detecta desbalances cromosómicos a todo lo largo del genoma. ¿Cómo lo hace? De la siguiente manera. Yo tengo, disculpen un segundito, ahí. Tengo el ADN de mi paciente con un fluorocromo verde y un ADN normal, un genoma normal de referencia, que no existe, en realidad es una mezcla de genomas, de referencia con un fluorocromo rojo. Los mezclo, no diría qué locura, vas a mezclar la referencia con el paciente, no, los mezclas y lo pones en un chip. ¿Ah? El chipcito es lo que está acá abajo a la derecha, ¿no? Tiene pegado sondas, o sea, pedacitos de ADN, que, con su secuencia, que me van cubriendo en distintos pocillitos de ese chip todo el genoma, dejando saltos en el medio, pero todo el genoma. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si en el ADN del paciente hay una duplicación de una región, en esos pocillitos el ADN del paciente va a tener más que el referencia y le va a ganar al de referencia a la hora de pegarse con la sonda. Si al revés, en el ADN de mi paciente hay una delesión, el de referencia va a tener más de esa región y le va a ganar a la hora de pegarse en el pocillito al verde. Entonces, si yo tengo amarillo, es que empataron. Hay una relación 1 a 1 y hay dos copias en el referencia y en el paciente. Si yo tengo verde, es que ganó el ADN del paciente, o sea que ahí hay duplicación, y si yo tengo rojo, es que perdió el ADN del paciente, o sea que ahí hay delesión. ¿Tá? Entonces, lo que me da la computadora es, la computadora lee la fluorescencia del chipcito, que es un cosito chiquito así, y me da a lo largo del genoma, ¿no? O sea, acá empieza el cromosoma 1 y acá termina el cromosoma 22 o cromosoma X, en realidad, o el X y el Y, y entonces me dice, acá gana el verde. Entonces acá tenés una duplicación, una ganancia. Todo acá empatan. Y acá gana el rojo. O sea, acá tengo una delesión, o sea, una pérdida de material genético en el paciente. ¿Ah? A ver si tengo otra, perdón. Entonces, lo que hace es decirme, si yo lo fuera leyendo acá, ¿no? Imagínense que arranco acá. Empatan, gana el rojo, gana el rojo, gana el rojo, gana el rojo, vuelven a empatar. O sea que en ese pedazo de genoma donde gana el rojo es porque hay una delesión, una pérdida en el paciente, gana el rojo. ¿Sí? O al revés. Por eso es hibridación genómica comparativa. La técnica se basa en la hibridación, como todo en genética, con estas ondas que están en los chipsitos. Genómica, porque es a lo largo de todo el genoma. Comparativa, porque es a ver quién gana, si el rojo o el verde. ¿Sí? Y en definitiva lo que me dicen si hay regiones cromosómicas de más o de menos, o las dos cosas.
La otra técnica que vamos a analizar, y que es así, van a tener una charla específica con Pepe sobre cómo se hace el miércoles, es la secuenciación masiva. ¿Sí? Pero lo que sí quiero irles resaltando ahora es que la secuenciación masiva, como es masiva y es paralela, o sea, hace en paralelo muchas cosas, me permite secuenciar esencialmente lo que yo quiera. Desde un solo gen, un grupo de genes que pueden ser decenas, lo que llama paneles de genes, que pueden ser centenares, ¿sí? Todo el exoma, o sea, todos los exones de todos los genes, en realidad es casi todos los exones de casi todos los genes, o directamente todo el genoma. ¿Sí? Nosotros vamos a ver ejemplos de estos tres. Paneles de genes, exoma, que es lo que más vamos a ver, y genoma. Tanto genoma completo nuclear como mitocondrial. Recordando que el genoma mitocondrial es chiquitito, ¿no? Y se los voy a mostrar, está en el video de repasado que les voy a dejar para mañana. Esto es lo mismo, ¿no? O sea, yo puedo secuenciar determinados genes de interés, puedo determinar secuenciar, perdón, todo el exoma, todos los exones de todos los genes, o puedo secuenciar todo el genoma, ¿ah? Incluyendo los intrones, los promotores, la región intergénica, lo que haya. ¿Ah? Vamos a ver ejemplos de estos tres. Obviamente, cuando esto surgió, pasó a ser una herramienta fundamental, y hoy en día es la herramienta más utilizada para el diagnóstico de enfermedades genéticas, si bien se siguen usando muchas otras, incluso el viejo y querido cariotipo que tiene 50 años, más de 50 años. Y se empezó a usar allá, este es uno de los primeros ejemplos, que fíjense que ya más de 10 años, que se empezó a usar entonces la secuenciación masiva, en este caso de exoma, para el diagnóstico de pacientes que suponían que tenían una enfermedad genética, pero nadie tenía la menor idea de cuál era, mucho menos en qué gen, y dijimos, vamos a secuenciar y ver qué encontramos. Y fue uno de los primeros diagnósticos y uno de los primeros casos de éxito de diagnóstico y de tratamiento, en este caso, usando la secuenciación masiva, la secuenciación de exoma, para el diagnóstico de enfermedades de causa genética, raras, poco frecuentes de causa genética. Y después vinieron toneladas de programas piloto, y hoy ahí ya no son pilotos, ya son programas de diagnóstico, usando sobre todo secuenciación de exoma en el diagnóstico de enfermedades genéticas. Incluso en Uruguay, donde el grupo que yo coordino, junto con la doctora Lucía Spangenberg, que es de bioinformática del Instituto Pasteur de Montevideo, el grupo que coordinamos con Lucía, ya hemos hecho muchos centenares, decenas de genomas y centenares de exomas, y de hecho los ejemplos con los que ustedes van a trabajar son salidos de este trabajo, ¿no? Un elemento importante es que en las enfermedades raras cualquiera, y sobre todo las enfermedades raras de causa genética, se habla mucho de la odisea diagnóstica, ¿no? Donde hay pacientes que están o estaban años antes de recibir un diagnóstico, consultando toneladas de especialistas, viajando a veces para ver especialistas en otros países, sometiéndose a montones de estudios, algunos de ellos que requerían anestesia o invasivos, para tratar de llegar a un diagnóstico. Sin llegar, ¿no? Pues se hablaba de una odisea diagnóstica, que es un gasto emocional y económico para la familia, además de que si hay un tratamiento y no tenés el diagnóstico, no le podés hacer tratamiento. Estas técnicas masivas, el microarray y sobre todo la secuenciación masiva, vinieron a acortar enormemente esa odisea. Y yo tengo pacientes que estuvieron más de una década sin un diagnóstico, ¿no? Todo el mundo decía, este o esta tiene una enfermedad genética, pero nadie tiene la menor idea de cuál era. Y con el advenimiento al Uruguay de la posibilidad de hacer microarray y secuenciación masiva, se diagnosticaron luego de años y a veces décadas de estar buscando un diagnóstico. Yo tengo ejemplos de eso. Y también tengo ejemplos al revés, ahora, de pacientes que muy chiquitos se empezaba a sospechar que tuvieran una enfermedad genética, se les hacía ese exoma de una y en un mes tienen el diagnóstico. Por supuesto, el diagnóstico genético tiene sus limitaciones.
Limitaciones sobre todo en el sentido de, yo digo, este tiene una enfermedad genética. Debe ser en alguno de estos genes. Analizo todos esos genes y a veces no encuentro un diagnóstico. ¿Ah? Esas son limitaciones propias de la técnica y que es muy difícil encontrar todas las mutaciones. Es mucho más difícil interpretar todas las mutaciones. Eso se van a dar cuenta muy fácil cuando trabajen con los datos. Y a veces hay alteraciones que son epigenéticas, entonces yo no las voy a ver en la secuencia, o son por teratógenos, entonces yo no lo voy a ver en el ADN, o son combinaciones de variantes, y ahí es muy difícil interpretar que esta más aquella es lo que está causando la enfermedad. ¿Ah? Y así ven ustedes que hay un montón de enfermedades, acá los agrupa no por enfermedad, sino por especialidad o por tipo de enfermedad, y ven que los porcentajes de éxito en el sentido de llegar a un diagnóstico son muy variables, ¿no? Fíjense, para la hernia diafragmática congénita es de menos del 12%, lo que se determina una causa genómica específica. Para otras, como las encefalopatías epilépticas, se llega al 70%, ¿no? Que ya es mucho. ¿Ah? Y así hay de todo. A grandes rasgos, así para acordarse fácil, 50 y 50. Si ustedes hacen 20 exomas y diagnostican 10 niños, de carrera. Esto es lo mismo. Lo que muestra esto es que, esto nosotros no lo vamos a hacer porque no tenemos plata, no teníamos plata y no tenemos muy pocos ejemplos. Lo que muestran es que si uno hace lo que se llama un análisis de trío, o sea, padre, madre y niño o niña, los índices de diagnóstico suben, y a veces suben notoriamente. ¿Tá? Lo que pasa es que sale el triple, ¿no? Obviamente. Y si bien esto es barato, o es relativamente barato, y sobre todo es relativamente barato a lo que salía antes, igual hacer el triple sale 3 veces más caro, ¿no? Entonces, nosotros hasta ahora casi no lo hemos hecho, y lo que hacemos es analizar el paciente y después eventualmente analizar en los padres algunas variantes seleccionadas. ¿Tá? Y los casos que vamos a ver, ninguno es de tríos, sino que es de análisis de un paciente. Bueno, esto es un ejemplo de un trabajo que hace eso, y fíjense que llegan a un 24% de diagnóstico. Eran pocos pacientes, ¿no? Pero nosotros estamos arriba de eso. Hay otro factor que hay que tener en cuenta cuando uno hace un análisis masivo, que es los hallazgos incidentales. Los hallazgos incidentales no son ninguna novedad en la medicina, ¿no? Porque uno antes se hacía una placa y aparecía una sombrita ahí en una placa de tórax, ¿no? Aparecía una sombrita y decía, ¿qué será? Puede ser un tumor espantoso o puede ser nada. Entonces, eso no es ninguna novedad. Lo que pasa es que ahora que yo puedo analizar todo el genoma del individuo, que aparezcan variantes genéticas que yo diga, esto no será de riesgo para tal cosa, es muy frecuente, relativamente frecuente. ¿Ah? Este es muy bueno, pero justamente muestra lo que yo digo, ¿no? Que le dice, sentate, René, en realidad en español era René, ¿no? Toma asiento, René, lo que estoy por decirte te puede causar un gran shock, ¿no? Que claro, en una placa ya podías encontrar hallazgos incidentales, en un genoma mucho más. ¿Tá? Entonces, cuando podemos categorizar las variantes cuando uno esto es para secuenciación de genoma completo, whole genome sequencing, pero lo mismo es para exoma o para panel de genes, en distintas categorías. Lo que estábamos la 1 es lo que estábamos buscando, ¿no? O sea, los genes relevantes para la razón por la cual hicimos el análisis, ¿no? Lo que sería el diagnóstico. Categoría 2, variantes que son relevantes, o pueden ser relevantes para el fenotipo que estamos analizando, pero que, bueno, ahí hay que ver si tienen un diagnóstico, un tratamiento, perdón. Variantes que causen un riesgo alto a futuro. Ahí de nuevo hay que ver si hay un tratamiento, una prevención, son útiles. Si no, no sirven para nada. Al contrario, estas son dañinas.
Variantes en heterocigosis para cosas recesivas, que no van a ser un problema para la persona, pero pueden ser un riesgo para sus descendientes. Variantes de riesgo poligénicos, sería esto para enfermedades, que tiene una utilidad muy limitada por la complejidad de eso, pero lo vamos a ver algunos ejemplos, tanto en artículos como en un caso. Y variantes de significado incierto. Esta variante la tiene el paciente, esta variante me está explicando el fenotipo que tiene, por el cual yo hice el estudio o no. ¿Esta variante me implica un riesgo de algo a futuro o no? ¿La tiene mi paciente porque está vinculado a su enfermedad o la tiene mi paciente de casualidad, la puede tener el vecino enfrente? Esas vamos a encontrar toneladas en, siempre que hagamos una secuenciación y nos vamos a encontrar con varias. Y bueno, después vamos a ver cómo se puede avanzar para tratar de volver cierto ese significado, pero muchas veces no se puede. Hay, y está en la bibliografía, una recomendación de la ACMG de cuáles y en qué casos reportar hallazgos incidentales y cuándo no. Que básicamente es lo que yo le dije, es decir, cuando hay estrategias de prevención, de detección precoz, eso sobre todo para tumores, o de tratamiento, ahí vale la pena reportarlo. Cuando no hay estrategias de prevención y de tratamiento, mejor no, porque no le va a servir para nada al individuo y le estás causando un daño por el estrés y la amargura que se puede dar. Y cierro mostrándoles un par de ejemplitos. Cierro no, les voy a mostrar un par de ejemplitos y después les voy a mostrar un par de cositas del curso. El primer ejemplo es, perdón, que toqué lo que no tenía que tocar. El primer ejemplo es un paciente de 2 años de sexo masculino, padres sanos, no consanguíneos, medio hermano por ambas líneas, sanos. O sea, antecedente familiar y nada. Pero que desde el nacimiento tiene una hipotonía severa, un retraso global del desarrollo, una epilepsia sintomática que inicia el año de vida, una hipersomnolencia, o sea, una tendencia a quedarse dormido, alteraciones de la deglución, apneas de sueño, o sea, que deja de respirar durante el sueño, con una polisomnografía, que es el estudio que estudia eso, alterado, al punto tal que hay que tratarlo con oxígeno durante la noche, que tiene por lo tanto una encefalopatía epileptógena, ¿no? Una enfermedad probablemente genética, neurológica, que genera epilepsia y todas esas alteraciones que son en definitiva neurológicas, sin dismorfias. Y bueno, entonces le hicimos un cariotipo que fue normal, una raíz CGH que fue normal, o sea, no tenía regiones de más y de menos en el genoma, un estudio de metilación para síndrome de Angelman, que no parecía, pero da una encefalopatía con epilepsia, en muchos casos, que fue normal. Algunos estudios metabólicos en aminoácidos y ácidos orgánicos que fueron normales, o sea que tenía una enfermedad severa, probablemente genética, y que nadie sabía cuál era, y que todos los estudios que se le habían hecho no aparecía nada. Entonces lo metimos en un programa que teníamos en esa época de secuenciación de genoma completo. Y le hicimos la secuenciación del genoma completo en sangre periférica y ahí apareció una variante en el gen pura, en el cromosoma 5, que fíjense en una variante donde estaba delesionado un montón de bases, 3, 6, 9, 11 bases, número no múltiplo de 3, por lo tanto, bastante al principio de la proteína causaba un frameshift, un corrimiento del marco de lectura. ¿Ah? Estaba en heterocigosis, nos fuimos a fijar y las variantes en heterocigosis de pérdida de función, como sería esta, en heterocigosis, o sea, de expresión dominante, en este gen causan una alteración tal cual como la que tenía el paciente, y analizamos a los padres y es de nuevo, o sea, no la tiene el padre sano, no la tiene la madre sana, la tiene el niño con la alteración. O sea que lo que tenía era esto. ¿Ah? Que acá la ven, acá se ve mejor, este es un pedazo de un exón del gen pura, ¿sí? Acá se ve mejor, cada barrita gris de estas es lo que se llama un read, una lectura, read de lectura,
lo van a ver bien con Pepe el miércoles, y entonces son distintas lecturas sobre la misma región del ADN, que es esto que está acá arriba. Y entonces, si ustedes se fijan, algunos reads como este, está todo perfecto, y acá sigue perfecto, y acá sigue perfecto, y acá se termina el read, pero lo que el read lee está todo perfecto, y otros como este, acá viene bien, viene bien, viene bien, viene bien, pero acá le falta un pedazo, que son las 11 bases esas, ¿ah? Que están acá abajo. ¿Ah? Entonces, acá estamos viendo esa deleción de 11 bases en heterocigosis, porque la mitad de los reads también, la mitad de los reads tienen la deleción, que causa un cambio en el marco de lectura que es dominante y que causa la enfermedad en este niño. De 3.000 millones de pares de bases, los que están causando problemas son estos. Y está publicado este caso hace unos años, 2020, está subido en EVA el artículo por si quieren leerlo. Ejemplo 2, este es anterior en realidad, no, sí es anterior, pero este no está publicado. Era una niña de 10 meses, cuando la vimos, que tenía una hipotonía, o sea, una disminución del tono muscular, por lo menos desde los 3 meses, eso a veces es difícil de interrogar o que los padres se den en cuenta, pero nunca llegó a tener un sostén cefálico, o sea, sostener la cabeza bien, cosa que los niños sanos lo logran más o menos a los 3 meses. Y a los 6 meses se instala una hipertonía, sobre todo de miembros inferiores, y eso tampoco es bueno en los niños, y con pérdida de conducta, o sea, cosas que antes hacía y que dejó de hacer. Y empieza ahí con alteraciones del sueño e irritabilidad que antes no tenía. Se le hace una resonancia, o sea, que hay algo que está en la cabeza que no le anda, y se le hace una resonancia y se encuentran alteraciones de la sustancia blanca profunda, periventricular, difusa y bilateral. ¿Ah? Eso es lo que se llama una leucodistrofia. ¿Ah? O sea, una alteración de la sustancia, leuco que es blanco, ¿no? Una alteración de la sustancia blanca cerebral. A los 8 meses se instala una fiebre sin foco. Es un dato que podría pasar desapercibido, pero presten atención. Siempre que aparece en un niño, en cualquiera, pero en un niño o en un viejo, fiebre que sigue, y que no se sabe de dónde viene, dónde está el foco, dónde está la infección, si es antibiótico, ¿no? Es un problema. Y esta niña tenía eso. No tenía visceromegalia, sobre todo aumento del hígado o el vaso, que a veces hablan de ciertas enfermedades metabólicas. El fondo de ojo era normal, que a veces te habla de ciertas enfermedades metabólicas. Otros estudios metabólicos que se hicieron fueron normales, no tenía dismorfias. Y esta es la genealogía, no tenía nada, no tenía consanguinidad, nada. Entonces tenía una enfermedad neurogenética de expresión precoz, o sea, empezó en los 3 meses o antes. Tenía una leucodistrofia, se ve en la resonancia, y la clínica esa coincide con la de una leucodistrofia, probablemente autosómica recesiva, padres sanos, niña enferma. ¿Cuál de las centenares de leucodistrofias que hay y en qué gen? Hasta acá se lo debíamos. Entonces le hicimos una secuenciación de exoma. Seleccionamos 258 genes, que son todos los genes que en esa época se conocía que estaban asociados a leucodistrofias y enfermedades lisosomales y peroxisomales, o sea, del lisosoma o del peroxisoma, que muchas veces se manifiestan como leucodistrofia. Y analizamos todos los genes que podían dar algo parecido a esto, lo metimos todo, que eran 258. En esos 258 encontramos 1.428 variantes, de las cuales 167 eran no sinónimas, o sea, de cambio de sentido, de frameshift o codones de stop prematuros. ¿Vieron cómo voy sacando la paja del trigo y descartando variantes? De estas 167, 51 tenían una frecuencia poblacional de menos del 5%. Ya achiqué, ya pasé de 1.500 casi a 51. Y dijimos, bueno, ¿esto es una enfermedad autosómica recesiva o es una mutación de novo dominante? ¿Sí? Les tengo que pedir disculpas y voy a parar medio minuto, donde pauso, acá. Y ya volvemos.
Entonces, hecha la interrupción, seguimos. ¿Me están escuchando bien, no? Sí, Entonces pensamos, ¿esto es algo autosómico recesivo o una mutación de novo dominante? O sea que tenía que estar heterocigosis. Y ahí no encontramos ninguna variante dominante, heterocigosis con pinta de estar vinculado a esto. O sea que esa rama, digamos, la dejamos de lado. Y entonces dijimos, bueno, entonces debe ser algo autosómico recesivo. Y ahí entonces yo necesito algo que esté en homocigosis o en heterocigosis compuesta. O sea, que haya por lo menos dos variantes en un mismo gen, que si viene una de la madre y otra del padre, ahí de pérdida de función, ahí me van a explicar. O una en homocigosis. Y ahí apareció una variante en homocigosis. ¿Ah? Fíjense cómo fue achicando, ¿no? De 1428 me quedé con las que son no sinónimas, de ahí me quedé con las que son de baja frecuencia, menos de 5, me quedé con las que están en homocigosis, me queda una, lo que yo quería. Y entonces me queda una variante en este gen que cambia una G por una A en el ADN, y eso me determina un cambio de una alanina por una treonina en la posición 177 de la proteína, en homocigosis. ¿Sí? Este gen codifica la ribonucleasa H2 subunidad beta, ¿no? De ahí el nombre, RNA-SH2B. ¿Ustedes se acuerdan en la replicación del ADN? ¿Se acuerdan que se formaba una hebra, iba directo, que era la hebra líder, y la otra hebra va a contramano, que es lo que se llama hebra retrasada? Entonces, como va a contramano, a medida que se va abriendo la horquilla de replicación, tiene que ir de a pedacitos. Entonces, ¿se acuerdan que se formaba un pedacito de ARN, que era lo que llamaba primer? Después venía la ADN polimerasa, sintetizaba el ADN, después venía otra, sacaba el primer, llenaba el hueco. Esta es la que saca el primer de ARN, una de las que saca el primer de ARN durante la replicación. O sea que es una enzima importante, ya nos damos cuenta. ¿Ah? Entonces, esta variante en esa enzima estaba en homocigosis, tiene una frecuencia baja, ¿no? Menos del 1% claramente, y de hecho ya estaba descrita previamente como asociada a una enfermedad que se llama síndrome de Aicardi-Gutiérrez, cuya clínica corresponde a la perfección a la de la paciente. Incluso en el síndrome de Aicardi-Gutiérrez, lo que se ve es fiebre sin foco. Además de todo lo neurológico, la fiebre sin foco, que hasta ese momento estaba inexplicada, es por lo mismo. ¿Ah? Y ya estaba con una sólida evidencia clasificada como patogénica. ¿Ah? O sea que tenía una mutación patogénica en homocigosis, en un fenotipo que era lo que estábamos buscando, lo que tenía la niña es esto. Si ustedes se fijan, el síndrome de Aicardi-Gutiérrez puede ser causado por varios genes distintos. Este es el más frecuente. Y a su vez, esta mutación que está acá es una de las más frecuentes en este gen. Entonces tiene una enfermedad rara. Dentro de una enfermedad rara, que es lo que tiene, rara en el sentido poco frecuente, tiene lo más frecuente. Dentro de lo raro, lo más frecuente. ¿Sí? La duda que me queda a mí, o la duda que hay que plantearse, es si los padres, al ser homocigota la niña, si los padres no son consanguíneos. En, en poblaciones chicas, como la de Uruguay, y para variantes muy raras, si uno escarba, al final lo que te termina viendo es que los padres son consanguíneos. Puede ser una consanguinidad lejana, ¿no? Primos, terceros, cuartos. En este caso, donde la frecuencia de la mutación no es tan rara, no es tan baja, bueno, ahí que por casualidad se hayan juntado dos portadores no es tan excepcional. Y estos padres, hasta donde ellos saben y pudieron averiguar, no son consanguíneos. Pero lo que sí es cierto es que los dos son heterocigotos, se lo comprobamos después, la niña es homocigota y tiene esto. Entonces tiene esta enfermedad causada por este gen, por esta variante en homocigosis. ¿Sí? Fue uno de los primeros diagnósticos que hicimos. Ya no me acuerdo, pero esto fue haber sido 2016-17.
que fue cuando empezábamos a trabajar con estas herramientas en el grupo que coordinamos con Lucía. Esta enfermedad no tiene tratamiento, y era una enfermedad muy severa. Imagínense, una enfermedad que le altera la replicación del ADN, buena no puede ser. Pero lo que sí le podíamos ofrecer a esta pareja era lo que se llama asesoramiento genético y eventualmente estrategias de prevención para que en un futuro hijo o hija de esa pareja no fuera homocigoto para esta mutación, ¿sí? Que sería lo más problemático. Le mostré los dos ejemplitos y voy a hacer, ahora sí, cierro con lo que vamos a hacer en el curso, un poco más, ya les dije muchas cosas, pero un poco más específico. Vamos a tratar de resolver, en nuestras cabezas por lo menos, algunos problemas usando herramientas de la genética y de la genómica humanas. Y vamos a, pasado esta primera semana y media de teórica, ¿no? Que es teórica, es de introducción, de repaso y de algunos temas nuevos que son necesarios para todo esto, que entiendo yo, la introducción, el repaso y los temas nuevos son necesarios para después poder trabajar en la parte del curso que es práctica y los seminarios. Entonces, los casos, vamos a separarnos en 6 grupos y vamos a ver diagnóstico de enfermedades genéticas, 3 casos por secuenciación de nueva generación y un caso por array CGH. Vamos a ver el diagnóstico de mutaciones en el ADN mitocondrial, 3 casos de secuenciación de ADN mitocondrial, un caso de determinación de riesgo o de predisposición hereditaria al cáncer o riesgo hereditario de cáncer, que es un grupo de genes, panel de genes, y un caso de un individuo más o menos sano, pero al que le vamos a analizar algunos genes para ver el riesgo de enfermedad, si es que tiene riesgo de enfermedades a futuro. ¿Sí? Los 6 grupos... Como se dan cuenta acá que hay más casos que grupos, ¿ah? Y ahora yo les voy a explicar la razón de eso. Pues dijimos 6 grupos y acá tengo 4, 7, 8, 9. 9 casos para 6 grupos. Ahora les voy a explicar por qué. Y en los artículos vamos a discutir, bueno, temas que yo les mostré ahora, abuelo de pájaro. El uso de secuenciación masiva en niños más grandes, en recién nacidos o en etapa prenatal, farmacogenética y sobre todo perfil genómico de riesgo para enfermedades poligénicas multifactoriales y algo de diagnóstico a nivel prenatal y de genética reproductiva, ¿sí? A propósito de 6 artículos que se van a discutir de a 2 en 3 días, a razón de 2 durante 3 días. Vean el cronograma que les mostré al principio, ahí está clarito. Y los 6 grupos, que después tenemos que fórmenlos por afinidad, por como ustedes quieran, tengo que pasarles bien después cuál es el número definitivo de estudiantes que efectivamente van a hacer el curso, para ahí ver qué tamaño tienen que tener los grupos, pero van a ser entre 4 y 8 personas. Los 6 grupos van a ser así. El grupo 1 va a tener un caso que se analiza mediante array CGH y un caso de ADN mitocondrial. El grupo 2 va a tener un caso de secuenciación de exoma. El grupo 3 va a tener otro caso distinto de secuenciación de exoma. Como en principio la secuenciación de exoma lleva más trabajo que el array CGH, por eso le agrego un ADN mitocondrial para empatar. El grupo 4 va a ver el screening genómico en un individuo supuestamente sano que tienen una secuenciación de exoma, pero una parte muy chica de la secuenciación de exoma, que son los genes que la ACMG dice que hay que hacer en algunas circunstancias, y un chip de genotipado, o sea que da, eso se lo voy a mostrar después, algunas variantes específicas. Y esto también, como debería ser más rápido, o es menos lo que tienen que mirar, de regalo, de chapa, un ADN mitocondrial.
Grupo 5, el diagnóstico por secuenciación genómica, todo el genoma de una enfermedad rara. Estos en principio son los que más volumen de datos tienen. Y el grupo 6 es un diagnóstico por exoma, pero donde se van a estudiar un grupito de genes vinculados a riesgo de predisposición al cáncer, y como también es un grupito de genes, está más acotado, lo complementamos con un ADN mitocondrialcito para quedar ahí llenitos, ¿sí? Entonces vamos a tener casos de enfermedad rara visto por ARSGH 1, casos de enfermedad rara visto por exoma 2, por genoma 1, screening genómico 1, diagnóstico de un panel de genes vinculados a cáncer 1 y ADN mitocondriales 3 en total. ¿Ya? Tenemos para entretenernos. Esta diapositiva se las puse así en el EVA y ya les subí, a ver si los tengo que habilitar para que lo vean, esta presentación, ¿tá? Pero esto es lo que vamos a hacer, ahí, ténganlo en mente, porque todos y todas van a caer en alguno de estos 6 grupos y van a hacer lo que dice ahí para ese grupo y van a escuchar lo que el problema y las conclusiones a las que lleguen sus compañeros y compañeras para los otros 5 grupos, ¿sí? Y los seminarios los van a hacer todos y todas los mismos, ¿tá? O sea que va a ser una discusión general, ¿tá? En el EVA, ahora les tengo que poner, ya está subido, les tengo que poner para que lo puedan ver, esta presentación y la del video de mañana, así ya tienen esto, ¿tá? Y estos son los grupos. Dejo de compartir. ¿Alguna duda, comentario, pregunta de lo que, tanto de lo técnico que mostré hoy como del funcionamiento del curso hay? En cualquier caso, está en el EVA todo el material. Mandan un mensaje. Está el foro, donde se llama, ¿cómo se llama? Avisos 2023. Yo les voy a poner avisos, pero ustedes pueden poner también avisos y el aviso avisos o preguntas, ¿no? Y si no, por mensaje. Pero en cuanto al funcionamiento del curso, ya está todo en EVA. Lo que nos falta es armar los grupos y que yo les dé los materiales de trabajo para cada uno de los 6. Los materiales para los seminarios ya están. Y bueno, esta semana y el lunes van a ser clases teóricas de introducción, repaso y adquisición de nuevos conocimientos, sobre todo en lo que van a ver del pipeline, el proceso de secuenciación masiva. ¿Vamos a tener que llenar una planilla con los grupos? ¿Cómo, perdón? ¿Vamos a llenar una planilla con los grupos en EVA por las dudas? Podemos hacer Nosotros, eso, sí, ármenlos como quieran. Yo lo que nosotros pasa, tres, Jenny, tres yo- humanas ya estábamos acá, ya tienen ya nos 3, juntamos. lo pueden hacer por afinidad perfectamente. La única duda, Jenny, que yo tengo al día de hoy, al momento actual, es de todos y todas las que se anotaron, cuántos efectivamente y cuántas van a ser. Entonces, en función de eso, definimos el tamaño de los grupos. Pero, repito, van a ser entre 4 y 8. ¿Ah? Y los que están, algunos conectados y que son estudiantes de posgrado, se van a repartir entre los grupos. Y está conectada también la doctora Mariana Moraes, que es estudiante de genética, hizo este curso la edición pasada, que es 2021, pues así cada 2 años, y que va a ser ayudante en el sentido de colaborar en las clases y con ustedes para el análisis de los datos. Bueno, si no hay, yo después les digo bien entonces de cuánto tienen que ser los grupos y hacen, como vos bien decís, una planilla con los grupos ahí y, y vemos, ¿tá? Tenemos que definirlo esta semana para que la semana que viene
el miércoles que viene, tenemos una semana y pico, ahí sí tienen que arrancar. Tienen que estar los grupos definidos. Bueno, por ahora, si no hay ninguna pregunta o comentario, les voy cerrando, les mando un abrazo, cuídense, bienvenidos y bienvenidas de nuevo y estamos en contacto. Muchas gracias. Arriba, gracias. Muchas Chao. gracias.